Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Nubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 8 de abril del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Donald Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50% por las represalias de Pekín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel adicional de 50% a China si Pekín no retira los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses. En represalia por el plan arancelario del republicano, Donald Trump también advirtió de que se suspenderán todas las conversaciones con China sobre las negociaciones que, según el republicano, Pekín ha solicitado para abordar la guerra comercial. Donald Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50% por las represalias de Pekín. Corte Suprema permite deportaciones sumarias bajo ley de enemigos extranjeros, dice Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos levantó la orden de un tribunal federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra. La administración de Donald Trump había presentado un recurso de emergencia ante el máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal que el pasado 15 de marzo el juez James Bosberg impuso el uso de esta normativa. Corte Suprema permite deportaciones sumarias bajo la ley de enemigos extranjeros, dice Estados Unidos. El Papa Francisco reaparece en su convalecencia ante los fieles de la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco, convaleciente por sus problemas de salud, reapareció en persona ante los fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Al final de la misa de jubileo dedicada a los enfermos, el pontífice de 88 años se encontraba convaleciente y asilado en su residencia vaticana desde el 23 de marzo, cuando salió del hospital Gemelli Roma, después de 38 días ingresado por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios. Francisco fue llevado en una silla de ruedas desde el interior de la Basílica de San Pedro hasta el altar situado en la plaza para las misas públicas y pronunció unas breves palabras con cierta dificultad por las cánulas nasales que usa para recibir oxígeno. El Papa Francisco reaparece en su convalecencia ante los fieles de la Plaza de San Pedro. Benjamín Netanyahu visitará a Donald Trump para discutir en persona sobre aranceles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó Estados Unidos para discutir en persona con el presidente Donald Trump el impacto de los aranceles del 17% que el mandatario estadounidense impuso a su país en esta semana, como parte de la guerra comercial que la Casa Blanca declaró a la comunidad internacional. Netanyahu visita a Donald Trump para discutir en persona sobre aranceles. Secretaría de Seguridad de Estados Unidos acusa a Gustavo Petro de defender criminales. Colombia refuta. La Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua
diciendo que algunos narcotraficantes son sus enemigos. Durante la reunión que tuvieron en Bogotá la semana pasada, habló de cómo algunos miembros del cártel eran sus amigos, y entonces le dije claramente que escuchara que nunca legalizaremos las drogas en nuestro país y que los miembros del cártel, si son sus amigos, los mataremos, explicó en una entrevista con Newsmax. La secretaria, que definió su visita a Colombia como polémica, dijo que la reunión con Petro duró 1 hora y media, a pesar de que estaba programada para media hora. Secretaria de Seguridad de Estados Unidos acusa a Gustavo Petro de defender criminales. Colombia refuta. En medio de la guerra arancelaria de Trump, Rusia pone el ojo en México. Mientras la administración de Donald Trump pone en riesgo la relación con México, su principal socio comercial, Rusia observa una oportunidad para fomentar nuevas áreas de cooperación. En este contexto, el vicepresidente nacional de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Carlos Barrera Romero, explicó que el sector industrial mexicano está trabajando en una nueva estrategia de diversificación, con el objetivo es que acceder a nuevos mercados y países, superando las barreras comerciales de los aranceles de la Unión Americana. Barrera Romero enfatizó que para hacer frente a los desafíos globales es esencial fortalecer el comercio internacional con otras regiones del mundo, lo cual contribuiría a equilibrar la balanza comercial de México. En medio de la guerra arancelaria con Donald Trump, Rusia pone el ojo en México. Universidades de Estados Unidos dicen que el gobierno está revocando las visas de estudiantes internacionales. Las universidades de todo el país están informando que algunas de las visas de sus estudiantes internacionales están siendo revocadas inesperadamente, expresando alarma por lo que parece ser un nuevo nivel de escrutinio gubernamental. Las visas pueden cancelarse por diversas razones, pero los directivos universitarios afirman que el gobierno ha estado cancelando discretamente la residencia de los estudiantes, sin previo aviso a los estudiantes ni a las instituciones. Esto marca un cambio con respecto a las prácticas anteriores y expone a los estudiantes a la detención y a la deportación. Universidades de Estados Unidos dicen que el gobierno está revocando las visas de estudiantes internacionales. Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Damos paso ahora a noticias nacionales. Omar García Harfuch reconoce que en los siguientes años el gobierno se concentrará en extorsiones, a pesar de que, según datos oficiales que ha revelado el gobierno de México, la mayoría de los llamados delitos de alto impacto ha mostrado una reducción en lo que va del sexenio actual. Hay uno que persiste y no ha cedido: la extorsión. Esto de acuerdo con el Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana. El titular Omar García Harfuch, en el programa de los periodistas que se transmite por el canal de YouTube de Sin embargo al aire y el canal 11, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana señaló que disminuir la extorsión en el país es uno de los pendientes que tiene la actual administración, comandada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Omar García Harfuch reconoce que en los siguientes años el gobierno se concentrará en las extorsiones.
Ataque armado en centro de rehabilitación de Culiacán deja 9 muertos. Durante la madrugada del lunes 7 de abril se reportó un ataque armado en un centro de rehabilitación de la zona residencial Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa. Fallecieron 9 personas y 4 más resultaron heridas. De acuerdo con el informe, la clínica Shanday AC, ubicada por el centro San Cayetano y el Cerro de la Silla, fue embestida por sujetos armados que forzaron el portón de la cochera para ingresar a la fuerza y disparar contra las personas al interior del lugar. Aún se desconoce el motivo de los hechos. Ataque armado en centro de rehabilitación de Culiacán deja 9 muertos. Rosa Isela Rodríguez anuncia ultimátum a funcionarios que atiendan casos de desaparición. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, sostuvo un encuentro con familiares de personas desaparecidas, con quienes dijo se inició una mesa de diálogo para conformar una agenda de trabajo conjunta. Si hacemos un buen trabajo, podemos llegar a acuerdos que nos lleven a buscar la verdad, la justicia y la no impunidad en aquellos casos en donde se haya cometido algún delito, dijo la funcionaria a integrantes de Guerreros Fundadores de Jalisco. Rosa Isela Rodríguez anuncia ultimátum a funcionarios que atiendan casos de desaparición. Candidato a juez en Michoacán señalado por crímenes contra periodistas. Diversas organizaciones civiles encabezadas por artículo 19 solicitan la revisión del perfil de Francisco Herrera Franco, candidato a juez federal en materia penal, debido a su presunta implicación en delitos graves que incluyen vínculos con el crimen organizado, extorsión a comunidades indígenas y el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal informativo Monitor Michoacán. En un comunicado, las organizaciones destacaron que Francisco Herrera Franco, quien se desempeñó como fiscal regional de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles, ha sido señalado públicamente por su historial de violaciones a los derechos humanos y presuntos pactos con grupos criminales. Candidato a juez en Michoacán señalado por crímenes contra periodistas. Buscadoras de Nayarit exigen la recuperación de 180 cuerpos sin vida en Guajicori. En la sierra del municipio de Guajicori, al menos 180 cuerpos permanecen sin ser recuperados tras enfrentamientos armados entre grupos criminales, afirmó Fabiola Campos, coordinadora del colectivo Agape de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit. La buscadora afirmó que las autoridades solo han reconocido oficialmente la localización de 16 cadáveres. Esta cifra, dijo, ha sido confirmada por los familiares de las víctimas y los habitantes de la región. Aseguran que muchos cuerpos fueron arrojados a barrancas, enterrados en fosas clandestinas o quedaron expuestos a la intemperie tras los enfrentamientos armados ocurridos desde enero de este año y quizá desde antes. Buscadoras de Nayarit exigen la recuperación de 180 cuerpos sin vida en Guajicori. Ceci Flores revela que Adán Augusto le ofreció seguridad a cambio de dejar de buscar a sus hijos. Madres buscadoras de Sonora, Ceci Flores, dio a conocer que Adán Augusto López, cuando era secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, le pidió dejar de buscar a sus hijos a cambio de seguridad. En entrevista en el Senado de la República, la madre buscadora,
quien acudió para reunirse con la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdés, también afirmó que en la actual administración de la Secretaría de Gobernación no los han invitado a dialogar. Ceci Flores revela que Adán Augusto le ofreció seguridad a cambio de dejar de buscar a sus hijos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos con más noticias. Bueno, paramos de transmitir acá por FM, pero seguimos acá por internet. Gracias por seguir nuestra página, gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Pues bueno, ya estamos de regreso, vamos a seguir con nuestro programa de noticias y crónica de rancho. Pues ya, desde la semana pasada por ahí nos volvimos a integrar, para que estén al pendiente. Le estaremos haciendo transmisiones en vivo del noticiero y de la crónica de rancho. A ver, permítanos tantito, nos están tocando.
Por ahí les comento que a las 10 de la mañana tendremos una transmisión para solicitar ayuda por aquí para una familia que por ahí está pasando por una situación muy complicada. A las 10 de la mañana vamos a tener esta entrevista, esta plática con un familiar con el esposo de una señora que se encuentra muy malita, muy malita. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a continuar con más noticias. Ahora nos vamos con noticias estatales. El Estado de México destinará 20.7 millones de pesos para la búsqueda de personas durante el 2025. El Estado de México firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para recibir un subsidio de 18.8 millones de personas para las actividades en esta materia en la entidad, la cual se ubica como la segunda con más registros por desapariciones de todo el país y en la que históricamente se han reportado más personas como no localizadas. A este monto, el gobierno estatal sumará una aportación del 10% que equivale a 1.8 millones de pesos, con el cual el recurso creará 20.7 millones de pesos y en transcurso del año tendrá la posibilidad de solicitar un incremento de hasta el 10%, que igualmente deberá duplicarse con recursos estatales, y si comprueba que tiene un laboratorio de genética podría acceder a más recursos. El Estado de México destinará 20.7 millones de pesos para la búsqueda de personas durante el 2025. Propaen registra más de 250 denuncias contra empresas que afectan el medio ambiente. El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, Propaen, Diego Martínez Rosillo, explicó que solo lo que va del 2025 han registrado más de 250 denuncias contra empresas que han afectado de alguna manera el medio ambiente o han presentado una irregularidad en la operación en esta rama. Añadió que los giros que más son denunciados son verificentros, construcciones en las cuales se desarrollan áreas naturales protegidas
y que en otros casos no cuentan con la documentación como los permisos ambientales. Propael registra más de 250 denuncias contra empresas que afectan el medio ambiente. Vinculan a proceso adolescente por asesinato de un menor desaparecido en Santiago Tianguistenco. Un adolescente de 17 años fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de otro menor de edad también de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado el 28 de marzo en el municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. De acuerdo con la carpeta de investigación, el día anterior a los hechos, el implicado y un testigo de 15 años acudieron a un gimnasio en la colonia Santiago Tilapa, donde se encontraba la víctima. El joven subió a un vehículo compacto y se trasladó junto con los otros dos adolescentes hacia la comunidad de Cruz Bravo. Vinculan a proceso adolescente por el asesinato de un menor desaparecido en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Temporada de incendios 2025 en el Estado de México podría ser la más crítica en años. La temporada de incendios forestales del 2025 se perfila como la más crítica en los últimos años para el Estado de México, advirtió Jesús Sánchez Baena, delegado regional de Probosque, durante el foro contra la tala ilegal de árboles y por una agenda para el desarrollo agropecuario en Ocuilan, municipio que lidera las estadísticas de siniestros, donde el delegado regional explicó que la combinación de sequía prolongada, temperaturas hasta de 5 grados más altas que en el 2024 y la acumulación de combustibles por tala en clandestina generan un escenario de alto riesgo. Temporada de incendios 2025 en el Estado de México podría ser la más crítica en años. Semana Santa dejará derrama económica de más de 3,000 millones de pesos. Las vacaciones de Semana Santa dejarán una derrama económica estimada en 3,080 millones de pesos en los 78 municipios adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, del Valle de Toluca. En conferencia de prensa, el presidente de ese organismo empresarial, Fernando Reyes Muñoz, sostuvo que los municipios turísticos serán los más beneficiados por el periodo vacacional que prácticamente dará inicio el próximo viernes 11 de abril. En este sentido, dijo, los comerciantes ofrecerán servicios y ofertas atractivas para los clientes turísticos, quienes aprovecharán el periodo vacacional para visitar los destinos turísticos de la entidad. Semana Santa dejará derrama económica de más de 3,000 millones de pesos. Ya son las 7:33. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Raúl Jiménez sin regreso a México. El Fulham analiza extensión de contrato. Raúl Jiménez podría detener un año más su regreso a México, y es que el mejor futbolista de nuestro país tendría un año más de juego en la Premier League con el Fulham. De acuerdo con una entrevista para TNT Sports, el canterano americanista confirmó que el equipo inglés se encuentra interesado por ampliar y hacer válida la extensión de contrato que ambas partes ya tienen sobre la mesa. Raúl Jiménez sin regreso a México. El Fulham analiza extensión de contrato. Cruz Azul dejaría Ciudad Universitaria y tendrían otra mudanza para Liguilla y Apertura 2025. La directiva de Cruz Azul analiza seriamente jugar los partidos de Liguilla en el Estadio Cuauhtémoc de Ciudad de Puebla.
con el boleto asegurado para el play-in y en su búsqueda por calificar a la liguilla de manera directa, la respuesta de la afición cementera en dicho inmueble en su pasado partido contra Pumas fue del agrado para los dirigentes celestes. Al interior del equipo cementero han señalado que sintieron muy cómodos el fin de semana pasado, teniendo como sede el histórico Cuauhtémoc, debido a que temporalmente Cruz Azul juega en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, casa de los Pumas, en lo que concluyen las obras de remodelación del Estadio Azteca, por lo cual haber disputado mucho cotejo en la Ciudad de México le habría dado ventaja a los felinos cuando los celestes debían disputar el juego como locales. Cruz Azul dejaría Ciudad Universitaria y tendría otra mudanza para la liguilla y el Apertura 2025 sería el Estadio Cuauhtémoc. Miguel Herrera no se rinde y buscará a Keylor Navas en Argentina. La selección de Costa Rica quiere llegar con su mejor armamento a la Copa Oro, la cual se disputa del 14 de junio al 6 de julio en Estados Unidos. Sin embargo, solo hay una pieza clave que le falta al director técnico Miguel Herrera para completar su esquema: el portero Keylor Navas, quien se ha negado a volver con el cuadro tico y quien recientemente ha rechazado las invitaciones del actual cuerpo técnico. Actualmente Keylor Navas juega en la Liga Argentina con Newell's Old Boys, cuyo contrato vence el 31 de diciembre del presente año. De acuerdo al histórico de Costa Rica, esta será la fecha para colgar los guantes y decirle adiós y gracias al fútbol. Su mente no está con la selección ni en torneos internacionales, solo en las canchas de Argentina, por lo cual el Piojo Herrera ha viajado hasta el Cono Sur para convencerlo de regresar a la selección de Costa Rica. Miguel Herrera no se rinde y busca a Keylor Navas en Argentina. Se acaba la paciencia para Santiago Jiménez en el AC Milan. Santiago Jiménez fue el gran fichaje del AC Milan en la ventana del invierno para impulsar al equipo en su búsqueda de mejorar su temporada, con un impacto inmediato con goles y asistencias en la Serie A, Champions League y la Copa de Italia. El mexicano parecía ser el refuerzo indicado, pero todo cambió. Ahora que pierde minutos y goles en el Milan, los análisis en los medios italianos son críticos con el delantero de la selección mexicana. Se acaba la paciencia para Santiago Jiménez en el AC Milan. Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y en un rato más regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. No le cambien, en un momento regreso con ustedes. A todos los que nos siguen a través de redes sociales, muchas gracias. En un ratito más, vuélvanos a sintonizar con nuestro programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia.